Hoy era uno de esos días soleados que me hacían sentir agradecida por la vida que había construido junto a Javier y nuestros hijos. La luz se filtraba a través de las cortinas, iluminando el comedor donde había preparado el desayuno. Escuché el sonido familiar de la maleta de Javier rodando por el suelo. Me giré y lo vi, con su chaqueta de traje y una sonrisa que siempre me hacía sentir que todo estaba bien en el mundo. ¿Listo para otro viaje, amor?, pregunté, mientras le servía un café humeante. Siempre lista para el trabajo, Valentina, respondió Javier, con un guiño que me hizo sonreír. Su carisma iluminaba la habitación, y me sentí afortunada de tenerlo a mi lado. Mientras él se preparaba para salir, no pude evitar sentir una punzada de melancolía. Sabía que estaría fuera por unos días, pero había aprendido a disfrutar de esos momentos de independencia. Los niños aún dormían, y aproveché para organizar un poco la casa. Mientras limpiaba su escritorio, un destello de papel en el rincón llamó mi atención. Lo saqué y, al abrirlo, mis manos temblaron levemente. Era una carta de amor, una que no estaba firmada, pero las palabras estaban llenas de pasión y devoción. El tiempo que paso lejos de ti es eterno, leí en voz alta, sintiendo como una sombra de inquietud se instalaba en mi pecho. ¿De quién sería esa carta? Me negué a pensar que Javier pudiera estar involucrado en algo que no fuera nuestro amor. Decidí dejarlo de lado, convencida de que era solo un malentendido. Más tarde, cuando los niños se sentaron a la mesa para desayunar, Javier llegó con bolsas llenas de regalos. Sus ojos brillaban mientras sacaba juguetes y golosinas, y aunque la atmósfera era festiva, noté que había algo extraño en su mirada. Se veía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. «Mira lo que trajo papá», exclamé, intentando mantener el ambiente alegre. «Un nuevo juego para todos». Los niños gritaron de emoción, pero yo no podía quitarme de la cabeza la carta que había encontrado. Después de un desayuno lleno de risas y juegos, Javier se despidió con un abrazo fuerte. «Cuida de los niños, ¿sí?», me dijo, mirándome a los ojos. «Siempre, amor». «Que tengas un buen viaje», respondí, tratando de ocultar la inquietud que me invadía. Una vez que se fue, el silencio llenó la casa. Los niños estaban entretenidos, así que decidí aprovechar el tiempo para limpiar un poco más. Pero la carta seguía rondando en mi mente, como un eco persistente. ¿Por qué no podía sacudirme esa sensación de desasosiego? Cuando la tarde se convirtió en noche y los niños se fueron a la cama, me senté en el sofá, revisando la carta una y otra vez. Las palabras parecían cobrar vida, llenas de emociones que no podía ignorar. Justo cuando pensaba que debía dejarlo ir, decidí que lo mejor sería hablar con Javier cuando regresara. La noche se deslizó lentamente, y mientras el sueño comenzaba a ganar la batalla, no pude dejar de pensar en la carta. ¿Qué significaba todo esto? ¿Estaba siendo paranoica, o había algo más detrás de la fachada de mi vida perfecta? Con esos pensamientos enredados en mi mente, finalmente sucumbí al sueño, sin saber que el destino estaba a punto de dar un giro inesperado. El aire fresco de la mañana me llenó de energía, mientras decidía que sería un buen momento para hacer una visita a una pequeña ciudad cercana. Había pasado tanto tiempo en la rutina de la casa, esperando a que Javier regresara de sus viajes, que anhelaba un cambio de escenario. La idea de explorar un nuevo lugar me emocionaba, y de alguna manera, sentía que era el momento perfecto para despejar mi mente. Me tomé un momento para preparar algunas cosas, asegurándome de que los niños estuvieran bien cuidados con la abuela, y partí al amanecer, dejando atrás la comodidad familiar que a veces se sentía asfixiante. Conducir por las carreteras rurales me hizo recordar mis días de juventud, cuando la aventura era parte de mi vida diaria. Mientras avanzaba, el paisaje se transformaba en un cuadro de verdes intensos y campos de flores silvestres. La pequeña ciudad estaba llena de encanto, con sus calles adoquinadas y casas de colores. Me sentía como una turista en un mundo nuevo, lejos de las responsabilidades que me ataban. Decidí parar en una cafetería local que parecía tener un aire acogedor. Al entrar, el aroma a café recién hecho me envolvió y me hizo sonreír. Me senté en una mesa junto a la ventana, observando a la gente pasar. Era un lugar tranquilo, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir inquieta. Mientras disfrutaba de mi café, una mujer en la mesa de al lado comenzó a hablar con su amiga. Su conversación me atrapó, y no pude evitar escuchar.
Y cuando Javier vino la semana pasada, fue tan divertido ver a los niños jugar juntos, dijo la mujer, con una risa que resonaba en el aire. Mis sentidos se agudizaron al escuchar el nombre de mi esposo. No puedo creer que él siempre tenga tiempo para todos nosotros, es un verdadero milagro. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Javier? ¿En esta ciudad? La mujer continuó hablando, mencionando anécdotas familiares y risas compartidas que me hicieron sentir un nudo en el estómago. Lo extraño mucho cuando está de viaje, pero siempre trae un regalo para los niños. Es tan generoso, añadió, y en ese momento, mis manos comenzaron a sudar. Perdona, ¿conoces a Javier? No pude contenerme. Me giré hacia la mujer, que me miró con sorpresa al escuchar mi voz. Sí, claro. Es un buen amigo, tú eres. Soy Valentina, su esposa, respondí, tratando de mantener la calma a pesar del torrente de emociones que me invadía. Oh. No sabía que eras tú. Es un placer conocerte, dijo la mujer. Su tono cambió de sorpresa a cordialidad, pero había algo en su mirada que me pareció inquietante. Tú también tienes hijos, ¿verdad?, pregunté, tratando de encontrar más información. Sí, 2. Javier también me habla mucho de ti y de los niños. Siempre dice que son su mayor tesoro, contestó, y al escuchar eso, sentí que mi mundo se tambaleaba. ¿Cómo podía ser que Javier hablara de mí, de nuestra vida juntos, y aún así, mantuviera otra familia? La conversación continuó, pero cada palabra que la mujer decía me llenaba de confusión y desconfianza. Me despedí de ella y salí del café con la cabeza llena de preguntas. Necesitaba entender qué estaba sucediendo. La idea de que Javier pudiera estar llevando una vida paralela me parecía absurda, pero cada vez más, la realidad se iba asomando ante mis ojos. Decidí caminar un poco por las calles de la ciudad. Mis pasos me llevaron a un vecindario donde las casas se alineaban como si compartieran secretos. Una en particular llamó mi atención, una casa blanca con ventanas azules. Me acerqué y, a través de las ventanas, vi una escena que me heló la sangre. Había fotos de Javier en la sala, riendo y jugando con 2 niños que parecían ser de su misma edad. El aire me faltó. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies. La imagen de mi esposo, feliz y despreocupado, en un hogar que no era el mío, me hizo sentir que todo lo que creía era una ilusión. La verdad me golpeó con fuerza, y supe que debía enfrentar lo que estaba a punto de descubrir, aunque eso significara desmoronar la vida que había construido con tanto esfuerzo. El aire fresco de la mañana acariciaba mi rostro mientras caminaba por las calles de esa pequeña ciudad, mis pensamientos girando en torno a la revelación que acababa de enfrentar. Había ido allí buscando un poco de paz y claridad, pero lo que encontré fue un torbellino de emociones que me dejó temblando. La mujer que había mencionado a Javier como su esposo legítimo había desatado una tormenta en mi interior, y ahora, con el corazón latiendo desbocado, me encontraba en un laberinto de confusión y dolor. Regresé a casa con una mezcla de rabia y desconsuelo. La imagen de Javier, mi Javier, compartiendo risas y momentos con otra familia, se repetía en mi mente como un eco angustiante. Me sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Sin embargo, sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba respuestas. La casa, que antes había sido un refugio de amor y calidez, ahora se sentía como un escenario de traición. Con manos temblorosas, me dirigí al estudio de Javier. La lámpara de escritorio iluminaba un desorden de papeles y objetos que parecían contar una historia que no era la nuestra. Entre los documentos, encontré una carpeta que parecía más importante que las demás. Abrí su contenido, y mi corazón se detuvo al ver las fotografías de una familia que no era la mía. Javier sonriendo, abrazando a unos niños que no eran mis hijos. La rabia y la tristeza se entrelazaban en mi pecho como un nudo imposible de deshacer. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué?, murmuré en voz baja, sintiendo que el aire se me escapaba. La pregunta resonaba en mi mente, y sabía que tenía que encontrarlo. No podía dejar que el día terminara sin confrontarlo, sin entender por qué había elegido vivir esta doble vida. La noche se deslizó lentamente, y el insomnio se apoderó de mí. Mientras la casa reposaba en un silencio incómodo, decidí que era hora de seguirlo. Esperé a que la oscuridad envolviera el mundo y, con el corazón en la garganta, me deslicé fuera de casa.
La adrenalina corría por mis venas mientras seguía cada giro y esquina que Javier tomaba en su camino de regreso. Era un juego peligroso, y me sentía como una intrusa en su vida. Finalmente, llegamos a una casa que no era la nuestra. La luz de la entrada iluminaba su rostro, y mi corazón se detuvo al verlo entrar, como si fuera lo más normal del mundo. Mis piernas se sentían pesadas, y el aire se volvió espeso. La realidad se asentó sobre mí como un ladrillo, y entendí que la vida que había construido con Javier era una fachada. ¿Qué vas a hacer, Valentina?, me pregunté en voz baja, sintiendo el sabor amargo de la traición en mi boca. No podía quedarme ahí, como una sombra en su vida, así que decidí que debía regresar a casa y enfrentar lo que había descubierto. La verdad no podía permanecer oculta por más tiempo. Al llegar a casa, el eco de mis pasos resonaba en el silencio. Las risas de mis hijos, que habían sido mi refugio, ahora parecían un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. Tomé mi teléfono y comencé a revisar sus mensajes, buscando pistas, buscando respuestas que pudieran explicar el inexplicable. Cada notificación que revisaba se convertía en un golpe más en mi corazón. La traición era palpable, y las palabras de la mujer resonaban en mi mente: él es mi esposo. La noche se alargó, y mis ojos se cansaron, pero mi mente no podía descansar. Sabía que al día siguiente, la confrontación sería inevitable. Tenía que enfrentar a Javier, y esta vez, no iba a permitir que se saliera con la suya. Tenía que saber la verdad, y estaba dispuesta a luchar por ella, sin importar el costo. La vida que había conocido se desmoronaba, y aunque el miedo se apoderaba de mí, también sentía una chispa de determinación. La verdad debía salir a la luz, y yo estaba lista para descubrir hasta dónde se extendía la traición de Javier. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando decidí que era el momento de confrontar a Javier. Mis hijos jugaban en el jardín, ajenos a la tormenta que se avecinaba en mi interior. Tomé una respiración profunda, intentando calmar el caos que se había apoderado de mí desde que descubrí la verdad. La casa, un refugio que había construido con tanto amor, ahora se sentía como una prisión. Con pasos firmes, me dirigí a la sala de estar, donde Javier aún dormía, ignorando la ruina que había dejado en nuestra vida. Javier, despierta, lo llamé, mi voz más firme de lo que sentía. Él se movió, entreabriendo los ojos, y la expresión de sorpresa se dibujó en su rostro al ver mi seriedad. Necesitamos hablar. ¿De qué se trata, Valentina?, preguntó, frotándose los ojos como si intentara despejar las nubes de confusión que lo rodeaban. Es muy temprano para este tipo de conversaciones. ¿Temprano? ¿Te parece que esto puede esperar?, respondí, sintiendo la rabia burbujear en mi pecho. Sé lo que has estado haciendo. Sé sobre tu otra familia. Su rostro palideció, y en ese instante, la expresión de desprecio y negación cruzó sus facciones. ¿De qué estás hablando? No hay ninguna otra familia. Estás confundida. Su voz era defensiva, pero había un matiz de nerviosismo que no podía ocultar. No estoy confundida, dije, levantando la mano para detenerlo. Conocí a una mujer en la ciudad. Ella me habló de ti, de su vida contigo. Y vi fotos, Javier. Fotos de ti con otra mujer y niños que son casi la misma edad que nuestros hijos. Mis palabras salieron como un torrente, cada una cargada de dolor y traición. Javier se puso de pie, su expresión cambiando de sorpresa a ira. Eso es una locura. Esa mujer no sabe de lo que habla. Debes haber malinterpretado todo. Su voz se volvió más alta, resonando en la habitación. ¿Malinterpretar? ¿Así es como lo llamas? He estado aquí, cuidando de nuestros hijos, mientras tú estabas con otra familia. ¿Cuántas veces me has mentido, Javier? ¿Cuántas veces has sonreído a nuestros hijos mientras ocultabas esta vida?, grité, sintiendo las lágrimas comenzar a brotar de mis ojos. Valentina, por favor. No es lo que crees. Hay una explicación, dijo, retrocediendo un paso, como si la verdad lo asfixiara. No quise que esto sucediera. Todo se salió de control. ¿Control? No puedes controlar la traición. No se puede controlar el daño que has hecho, respondí, sintiendo que el dolor se transformaba en una furia imparable. Me has hecho perder la confianza en ti, en nosotros. Escucha, por favor, insistió, su voz ahora un susurro.
Todo esto es un malentendido. He estado trabajando mucho, y sí, he estado fuera más de lo que me gustaría, pero nunca quise hacerte daño. Eres mi esposa, mis hijos son lo más importante para mí. ¿Lo más importante? ¿De verdad crees que puedes seguir diciendo eso después de lo que has hecho? Tú no puedes tener dos familias y esperar que todo siga igual, le grité, mis manos temblando de la rabia contenida. No hay dos familias, Valentina. Esa mujer no es nada para mí. Solo es alguien a quien conocí en un viaje de trabajo, se defendió, aunque su mirada evitaba la mía, como si supiera que estaba mintiendo. No estoy aquí para escuchar tus mentiras, Javier, respondí, sacando mi teléfono del bolsillo. He tomado fotos, tengo pruebas de que habías estado con ella. ¿Qué más necesitas para que entiendas que no puedo seguir así? El silencio se instaló entre nosotros. La tensión era palpable, y la mirada de Javier, que antes era de desdén, ahora se tornaba en desesperación. Valentina, por favor, no hagas esto. Dame la oportunidad de explicarte, dijo, su voz suplicante. ¿Explicarte? ¿Qué más hay que explicar? La verdad está frente a mí, y tú sigues intentando esconderla detrás de tus palabras vacías. Mis hijos seguían jugando, ajenos al infierno que se desataba a su alrededor. En ese momento, me sentí como la mujer más traicionada del mundo. Lo siento, Valentina. No sé qué más decir, dijo, su voz quebrándose, pero ya no había vuelta atrás. La traición había marcado una línea que no estaba dispuesta a cruzar. El aire fresco de la mañana me envolvía mientras conducía de regreso a la pequeña ciudad que había cambiado mi vida para siempre. El sol brillaba intensamente, pero en mi corazón solo había sombras. La revelación de la existencia de la otra familia de Javier todavía resonaba en mi mente, clamando por respuestas que parecían inalcanzables. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, necesitaba entender la magnitud de su traición, y eso significaba volver a la fuente del dolor. Al llegar, decidí visitar el parque donde había encontrado a esa mujer, la que me había despojado de mi inocencia. Las risas de los niños y el murmullo de las familias felices resonaban en mis oídos, un cruel recordatorio de lo que había perdido. Tomé un respiro profundo y caminé hacia el área de juegos. Ahí, entre risas y juegos, los vi, los hijos de Javier. Un chico de aproximadamente 7 años y una niña de 5, ambos con rasgos que recordaban a su padre. La angustia me apretó el pecho, eran casi de la misma edad que mis propios hijos. ¿Puedo jugar con ustedes?, pregunté, forzando una sonrisa que me costaba más de lo que imaginaba. Ellos me miraron, sorprendidos, pero la niña, con su cabello rubio y ojos brillantes, asintió. Sí. Ven, me gritaron al unísono. Mientras me unía a ellos en el juego, una mezcla de ternura y dolor me envolvió. Me preguntaba si alguna vez jugarían con mis hijos, si alguna vez se cruzarían en el camino sin saber lo que sus padres habían hecho. De repente, un hombre se acercó, un extraño con el que nunca había hablado antes. ¿Eres amiga de Javier?, preguntó, mirándome con curiosidad. Su voz era profunda, y había algo en su mirada que me hizo sentir una conexión instantánea. Soy Valentina, su esposa, respondí, sintiendo como las palabras me quemaban al salir de mi boca. Lo lamento, dijo el hombre, su expresión cambiando a una de compasión. Soy Marco, un viejo amigo de Javier. Lo conocí hace años en la universidad. Su voz era calmada, pero había un destello de preocupación en sus ojos. ¿Sabías que Javier no es quien dice ser? Mis latidos se aceleraron. ¿Qué quieres decir?, exigí, sintiendo que cada palabra me empujaba más allá del abismo. Él tiene una vida en la que no estás incluida, Valentina. Es un tipo complicado, no es solo un hombre de familia. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco aterrador. Él ha estado involucrado en cosas oscuras. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, casi en un susurro, incapaz de procesar el significado de sus palabras. Fraude, engaños. Ha estado manipulando a muchas personas. No solo a ti, a muchas más. Te lo dice un amigo que se preocupaba por él, pero no sabía cómo ayudarlo. Marco me miró con seriedad, y su sinceridad me hizo sentir vulnerable. ¿Y su otra familia?, pregunté, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. ¿Ellos también son parte de esto? Lo siento, Valentina.
No sé todo, pero sé que hay más. Javier ha estado llevando una doble vida por mucho tiempo, y no solo te ha engañado a ti. Su voz era grave, y sentí una punzada de desesperación. Mientras el dolor y la confusión se apoderaban de mí, comprendí que había una red de mentiras que necesitaba desentrañar. ¿Me ayudarías a descubrir la verdad?, le pregunté, sintiendo que un rayo de esperanza se encendía en medio de mi caos. Sí, respondió Marco, su tono firme. Te ayudaré en lo que pueda. Pero ten cuidado, Valentina. Javier no es un hombre fácil de tratar. Asentí, sintiendo la determinación crecer en mí. Había llegado hasta aquí buscando respuestas, y ahora, con la ayuda de Marco, estaba decidida a desenterrar la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. La vida que había creído perfecta se desmoronaba, pero estaba lista para enfrentar la oscuridad que se avecinaba. Me encontraba en la sala, el corazón palpitando con fuerza mientras sostenía el teléfono en mi mano. La noticia que había recibido de aquel viejo amigo de Javier me había dejado aturdida. La revelación de su doble vida, no solo como un esposo infiel, sino como un hombre involucrado en un esquema de fraude, me había dejado sin aliento. No podía creer que el hombre que había amado durante tantos años, el padre de mis hijos, estuviera sumido en una red de mentiras tan compleja. El sonido de la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Javier había regresado de su viaje, como siempre, con una sonrisa que, en ese momento, me pareció una burla. Caminé hacia la entrada, mis pasos resonando en el suelo, y lo vi. Él cargaba su maleta, ajeno al torbellino emocional que yo estaba experimentando. Hola, cariño. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, mientras se inclinaba para darme un beso en la mejilla. Podría ser mejor, Javier. Necesito hablar contigo, respondí, tratando de mantener la calma a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Claro, ¿de qué se trata?, dijo, notando el tono en mi voz. Lo guié hacia la sala, donde los juegos de los niños resonaban en el fondo. Era un momento surrealista, la normalidad de nuestras vidas contrastaba con la inminente confrontación que se avecinaba. He estado investigando un poco sobre ti. Las palabras salieron de mis labios, y su expresión cambió, como si un rayo hubiera cruzado su rostro. ¿Investigar? Valentina, eso suena un poco extremo. ¿Qué has encontrado?, dijo, cruzando los brazos, adoptando una postura defensiva. He hablado con un amigo tuyo, alguien que ha estado dispuesto a abrirme los ojos sobre tu vida. Lo miré fijamente, buscando alguna chispa de verdad en sus ojos. Me dijo que no solo tienes otra familia, sino que también estás involucrado en un fraude. Eso es una locura, Valentina. No puedes creer en todo lo que te dicen. Ese tipo solo quiere meterse en nuestra vida, respondió, intentando desviar la conversación. No. No voy a dejar que lo minimices. He visto las pruebas, he hablado con los hijos que tienes allí, en la otra ciudad. Tienen la misma edad que nuestros niños. ¿Cómo puedes vivir con eso? Mi voz se alzó, resonando en la habitación, mientras los niños seguían jugando, ajenos a la tormenta que se desataba entre sus padres. Valentina, por favor, escúchame. No todo es lo que parece. Hay razones, circunstancias que no he podido explicar, Javier balbuceaba, su tono de voz ahora lleno de desesperación. ¿Razones? ¿Circunstancias? ¿Qué puede justificar una vida de engaños?, grité, sintiendo como la rabia se apoderaba de mí. Dime la verdad. Aquel momento se sintió como un precipicio. Javier, que siempre había sido el hombre fuerte y carismático, ahora parecía un niño atrapado. Está bien, susurró, su voz quebrándose. La verdad es que me vi atrapado. No solo tengo una familia, sino que me involucré en algo mucho más grande, un esquema que se salió de control. Nunca quise que esto sucediera. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Mis pensamientos se agolpaban, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, mi voz ahora un susurro. ¿Qué tipo de fraude? No puedo explicarlo todo ahora, pero hay personas involucradas, dinero que no es mío. Me prometí que esto no pasaría, que protegería a nuestra familia, dijo, mirando al suelo. En ese instante, mi teléfono vibró sobre la mesa.
Al tomarlo, vi el nombre en la pantalla, policía. Con manos temblorosas, respondí la llamada. ¿Valentina? Somos de la policía. Necesitamos que hablemos contigo sobre Javier. Ha estado involucrado en actividades ilegales que afectan a varias familias. El mundo se detuvo. La verdad que había estado tratando de descifrar se desmoronó a mi alrededor. Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos, pero no era solo por el dolor de la traición, sino por la realidad aterradora que se cernía sobre nosotros. ¿Qué significa esto? Logré preguntar, mientras miraba a Javier, cuyo rostro se había vuelto pálido, como si el aire hubiera sido arrancado de su pecho. Valentina, comenzó a decir, pero la llamada continuó. Necesitamos que venga a la estación. Hay mucho que discutir, y la seguridad de su familia está en riesgo. Colgué el teléfono, dejando a Javier en medio de sus explicaciones. La verdad había estallado como un globo, y ahora, todo lo que creía conocer estaba a punto de desmoronarse completamente.